Cristina Fernández de Kirchner, la expresidente más caradura de toda la historia del planeta Tierra, todas las semanas le da clases de economía a Milei. Sí, quien recibió la inflación anual en 3% y la devolvió en 200, le quiere explicar al presidente que la recibió en 12% mensual y la devolvió en 2% cómo manejar la economía. Y bueno, nos vamos a reír un rato. Te falló el experimento de la escuela austríaca. Estás con el agua al cuello porque te faltan dólares. Y tiras la toalla pidiéndole un préstamo al FMI. Bueno, acá tenemos un problema bastante evidente, que ella piensa que el problema de la Argentina, y esto es algo que dijo siempre y es inentendible, es que en realidad hay escasez de dólares, o sea que tenemos menos dólares de los que necesitamos, lo cual es simple y llanamente una estupidez. ¿Por qué faltan dólares en Argentina? Bueno, porque el gobierno regula su precio. El gobierno con el dólar oficial te dice, no, mira, el dólar vale esto, cuando en realidad debería de valer más. Entonces todo aquello que el gobierno establece artificialmente barato a través del precio que le pone el mismo gobierno, claro, tiende a faltar, tiende a escasear. Si el gobierno de un día para el otro dice que los autos, en vez de valer lo que valen, van a valer 100 pesos, ¿qué va a pasar? Se van a acabar los autos. Quienes tienen autos no los van a querer vender y los pocos autos que se vendan se van a comprar rápido y ya está, y no va a haber más autos en el mercado. Bueno, resulta que exactamente eso mismo pasa con los dólares. En épocas donde el gobierno se encapricha particularmente con tener un dólar muy barato, el gobierno se tiende a quedar sin dólares. Por ejemplo, el kirchnerismo desde 2007 hasta 2015 perdió más o menos 46.000 millones de dólares. Para que te des una idea, hoy se la pasan llorando con que el dólar está muy barato y que el gobierno no puede acumular reservas en el Banco Central y qué sé yo, cuando Milei más o menos aumentó la cantidad de dólares de reservas en el Banco Central en más o menos 5.000 millones de dólares. Ellos que perdieron 46.000 millones se quejan de alguien que solamente las aumentó 5.000 millones. Y esto si no contamos el último periodo del kirchnerismo durante el gobierno de Alberto, donde además se perdieron alrededor de 20.000 millones de dólares más. O sea, el kirchnerismo perdió más o menos 65.000 millones de dólares de reservas desde su pico máximo. Sin embargo, se quejan de esto, ¿no? Se quejan de que como el dólar está muy barato, el Banco Central está perdiendo reservas porque, bueno, justamente cuando vos pones el dólar muy barato tienden a escasear los dólares, por ende el gobierno se tiende a quedar sin dólares. Pero bueno, volviendo al tema, si vos dejas que el precio del dólar sea el que tenga que ser, los dólares no van a faltar nunca. El problema es que hoy existe el cepo, o sea, regulaciones que le impiden a la gente comprar dólares justamente porque el gobierno está estableciendo un precio muy artificial para el dólar. El cepo obviamente lo heredó Milei, o sea, no lo puso Milei, sino que lo puso Cristina Fernández de Kirchner en 2011, Macri lo quitó por 3 años y después lo volvió a poner. Entonces, en cuanto se salga del cepo, si hoy el dólar está artificialmente barato, bueno, no lo va a estar más y listo, ya está. Ahora, que la persona que puso el cepo se queje de que el dólar está muy barato y bueno, permitime decir que por lo menos es una hipócrita. Y lo segundo que dice de que el gobierno tiró la toalla por ir a pedirle prestado dinero al FMI, lo que me parece incorrecto es eso de tirar la toalla. O sea, Milei de hecho desde antes de asumir que dice que va a pedir guita prestada a otros organismos con la idea de capitalizar o cancelar los pasivos del Banco Central. O sea, Milei lo viene diciendo antes de que asuma, entonces esto no es tirar la toalla a ningún lado, simplemente forma parte del plan y ya está. Otra cosa es que sea buena o mala decisión pedirle dinero prestado al FMI. Tirar la toalla me parece que nada que ver. Y bueno, eso que dice de que falló el experimento de la escuela austríaca, nada, es para cagarse de risa. Primero que este no es un gobierno libertario, es un gobierno liberal. Entonces acá no habría ningún experimento de la escuela austríaca que falló. Y bueno, también me da mucha risa esta mujer hablando de experimentos, ¿no? Como si sus gobiernos no fuesen todos experimentos, ¿no? Que no siguen ninguna puta ley de la economía de nada, ¿no? Simplemente la mina hace lo que se le canta y ya está. Vas a pedir miles de millones de dólares al FMI sin que ello genere nueva deuda nueva, porque con esos dólares vas a pagar las letras intransferibles que el Tesoro le debe al Banco Central. ¿En serio nos estás diciendo que te van a dar miles de millones de dólares y que no va a aumentar la deuda externa argentina? Dale, lo mismo hizo Macri cuando dijo que se endeudaba en dólares para pagar el déficit en pesos. Y el Toto Caputo le terminó pidiendo 57.000 millones de dólares a la FMI. Bueno, primero que nada, sí se puede pedir un préstamo sin que aumente la deuda, siempre y cuando este dinero se pida para cancelar otra deuda. O sea, si vos debías 20.000 millones de dólares y pedís 20.000 millones de dólares más para pagar esos otros 20.000 millones de dólares, la deuda no estaría aumentando. O en todo caso, aumentaría con los intereses, pero si esos intereses no son muy altos y tu crecimiento económico es mayor, en realidad esa deuda disminuye en relación al PBI, o sea que incluso estás disminuyendo la deuda, no la estás aumentando. Pero bueno, particularmente el caso de Milei, yo creo que el principal objetivo del préstamo que está pidiendo Milei es que el Banco Central tenga muchos dólares para así mantener el dólar relativamente barato, por ende que no aumente, obviamente, y el dólar al no aumentar mantiene las expectativas de inflación bajas, ¿no? O sea, esto se hace simplemente para que baje la inflación, lo cual, repito, no sé si es una buena idea o no. O sea, esto la realidad es que depende mucho de cómo termine saliendo. Y el otro
otro objetivo que tiene esta deuda del FMI es pagar más deuda, ¿no? O sea, si el Estado tiene ciertos vencimientos de deuda, imagino que parte del dinero que se le pide prestado al FMI se va a utilizar para pagar esa deuda. Ahora, ¿por qué Milei dice que este préstamo no va a aumentar la deuda? Bueno, porque la realidad es que la deuda bruta no aumenta. El Estado a través del Tesoro le va a pedir dinero prestado al FMI, pero resulta que el Tesoro está endeudado con el Banco Central. Entonces, si el Tesoro le pide 20.000 millones de dólares al FMI, por ejemplo, y después le devuelve 20.000 millones de dólares al Banco Central, que en su momento le debía, bueno, no está aumentando la deuda, porque aumenta en 20 por un lado y disminuye en 20 por el otro lado. O en todo caso, lo que no aumenta es la deuda bruta, pero la deuda neta sí aumenta, porque la deuda neta no toma en cuenta la deuda que hay entre organismos del propio Estado. Entonces, si el Tesoro le debe al Banco Central, esa deuda no cuenta, porque es una deuda que se debe el Estado a sí mismo. Entonces, en el caso de que el Tesoro le pida 20 pesos al FMI para pagarle 20 pesos de deuda al Banco Central, ese hecho de pagarle 20 pesos al Banco Central de deuda no cuenta porque es una deuda que el Estado se paga a sí misma. Con lo que acá Cristina tiene razón y no a la vez. Si nosotros vemos la deuda bruta, la deuda no aumenta. Si nosotros vemos la deuda neta, sí aumenta. Pero bueno, si no te quedó muy claro, te dejo este video acá donde específicamente hablo sobre el préstamo del FMI. Después acá hace una comparación con el préstamo que pidió Macri, la cual me parece bastante incorrecta porque el contexto económico no tiene absolutamente nada que ver. Macri pidió un montón de dólares, primero para pagar deuda y segundo para hacer esto de que el Banco Central tenga más dólares, por ende el precio del dólar aumente menos, ¿no? Para sostener el dólar baratito. Pero claro, Macri hizo eso y nada más. O sea, el trabajo sucio, el hecho de hacer el ajuste, que deje de emitir dinero el Estado, etcétera, eso Macri no lo hizo. Y Milei sí lo hizo. Entonces, el trabajo de fondo que vos tenés que tener para que un préstamo de este estilo te salga bien, Milei por lo menos hizo avances importantes en ese sentido. Sin embargo, Macri no había hecho prácticamente nada. Entonces, obviamente lo de Macri iba a salir mal. Los dólares que Milei va a pedir prestados se van a quedar en el Banco Central siempre y cuando el mercado confíe en el plan del gobierno. Y es muchísimo más fácil que el mercado confíe en el plan del gobierno si el gobierno está ejecutando el plan y está saliendo bien. O sea, la inflación está bajando. Sin embargo, Macri no lo había hecho. O sea, Macri estaba ejecutando el plan de manera muy endeble, de manera muy gradual también. Y bueno, no estaba dando resultados. Y como no estaba dando resultados, todos esos dólares que pidió, así como entraron al Banco Central, se fueron porque no había confianza en el plan de gobierno. Entonces me parece un contexto muy distinto. Y bueno, además de aclarar que se queja de que el Estado se endeude por, no sé, 40.000 millones de dólares con el FMI, pero cuando ella agarra y revienta 40.000 millones de dólares de las reservas del Banco Central, ahí no le molesta. O sea, cuando hay una mala jugada financiera por parte de un gobierno que no sea peronista, no, está todo mal, qué sé yo, es a favor de las grandes élites económicas. Ahora, cuando lo hacen ellos, no, imagino que es, no sé, por el pueblo, o directamente lo negamos. O sea, decimos que no pasó, mentimos con los datos y ya está, ¿no? O sea, ya sabemos que el kirchnerismo es eso. O sea, para vos, economista experto en crecimiento con o sin dinero, es lo mismo una deuda de letras intransferibles entre el Tesoro y el Banco Central, o sea, una deuda intraestado, una deuda interna que no es exigible, no tiene valor de mercado, con una tasa de interés más baja y además sujeta a legislación nacional, que una deuda argentina con el FMI, que tiene condicionalidades sobre la política económica nacional, cuya tasa de interés más recargos ronda el 7%, que no admite quitas y que somete al país a una legislación y jueces extranjeros. Claro, ella está diciendo, mira, hoy vos tenés una deuda con el Banco Central y si vos te endeudás con el FMI para pagar al Banco Central, como la deuda del FMI es peor que la deuda que tenés con el Banco Central, es una mala jugada, ¿no? Es como endeudarte con un narcotraficante para pagarle una deuda a tu hermano. O sea, es preferible que estés endeudado con tu hermano. Sin embargo, es un poco estúpido el argumento porque primero que nada Milei no dijo que sea lo mismo. O sea, no dijo que sea lo mismo deberle al Banco Central que al FMI. Tampoco dijo que una deuda sea mejor que la otra. Y justamente el argumento que está detrás de esto es que si vos capitalizás al Banco Central, lo que estás haciendo es defender tu moneda. O sea, Milei lo que está haciendo es endeudarse más a cambio de defender más la moneda argentina. Así yo creo que hay que hacer la lectura de este préstamo del FMI. ¿Es buena decisión? No lo sé. Si termina defendiendo bien la moneda, sí. Si termina saliendo mal, bueno, evidentemente no lo sé. Pero decir que es una mala jugada financiera porque intercambia una deuda por otra que en realidad tiene peores condiciones, no, eso me parece bastante tonto. La jugada es, me endeudo con el FMI para defender mejor mi moneda y además para hacer que baje el riesgo país, ¿no? Porque el riesgo país va a bajar porque si yo tengo más dólares y empiezo a pagar los primeros vencimientos de deuda, ahí la gente va a empezar a confiar más en el Estado argentino, por ende va a bajar el riesgo país y el Estado argentino va a poder pedir más préstamos para pagar la deuda que le viene en los próximos años. Porque sí, en el mundo normal los estados pagan la deuda con más deuda. O sea, si deben 100 la semana que viene, piden 100 ahora y lo pagan dentro de 50 años y a la mierda. Pero el Estado argentino no puede hacer eso porque no puede pedir dinero prestado porque nadie confía en el Estado argentino por el desastre que hizo el kirchnerismo y el macrismo. Entonces tiene que recurrir a pagar toda la deuda cobrando impuestos a los argentinos. O sea, es terrible, cobrando impuestos en el presente. Es una
pésima jugada. O sea, Argentina está pagando la deuda a través de una sangría, en vez de hacerlo como lo hace cualquier país del mundo, que es pateándola y ya está. Y en el proceso en el que vos vas pateando la deuda, tu economía va creciendo, entonces después es más fácil pagar la deuda. Entonces, si el préstamo del FMI termina en que Argentina vuelve a tener acceso al mercado internacional y encima el Estado puede liberar el cepo y a la vez defender el peso, o sea, que el dólar no aumente demasiado y que haya una corrida bancaria y qué sé yo, el préstamo del FMI sería una gran decisión, sería increíble y yo banco. Ahora, si ninguna de estas dos cosas pasa, y bueno, probablemente salió mal. Volviendo un poco a lo que dijo Cristina, primero habría que aclararle que esta deuda que tiene el Tesoro con el Banco Central es culpa de ella, porque básicamente en un momento se le ocurrió que era buena idea agarrar un montón de dinero del Banco Central y dárselo al Tesoro, y como no tenía cómo hacerlo porque esto es fucking ilegal, bueno, dijo, no, vamos a inventar una deuda que va a tener el Tesoro con el Banco Central. O sea, esto sucedió literalmente porque el Tesoro durante su gobierno le expropió un montón de dinero al Banco Central. O sea, ¿no querías que el Tesoro esté endeudado con el Banco Central? Bueno, no lo hubieses endeudado vos, hija de puta. Segundo, le molesta que el Estado argentino esté endeudado con legislación extranjera, o sea, básicamente que no sea el propio Estado argentino el que pone las condiciones de esa deuda, sino que tengas que someterte a los tribunales internacionales. Adivinen quién nos metió en un montón de quilombos y juicios con legislación extranjera. Sí, Cristina Fernández de Kirchner. No solamente por defaultear, sino por expropiar, por ejemplo, a YPF. Argentina hoy está en un montón de juicios por un montón de temas por culpa de su gobierno de mierda, todo con legislación extranjera. Juicios que en su mayoría está perdiendo porque lo que hizo el Estado argentino es indefendible. Tercer punto, ahora le molesta cambiar una deuda con una tasa de interés baja a una deuda con una tasa de interés alta. Bueno, habría que avisarle a la señora expresidente que cuando en su gobierno tomó deuda con el Estado venezolano, que tenía una tasa de interés que era totalmente astronómica, bueno, en ese momento no le molestaba pagar mucha tasa de interés. Y por último, todo lo que está sucediendo hoy con la deuda es consecuencia de que el Estado de Argentina no pueda pedir dinero afuera como hace cualquier Estado del mundo. ¿Y por qué pasó esto? Bueno, porque Cristina, entre otros, decidió defaultear un montón de deuda. De hecho, el kirchnerismo no estuvo ni un solo año fuera de default. Los 16 años que gobernó el kirchnerismo fueron los 16 en default. Una vergüenza. Además, no era que quería cerrar el Banco Central porque era el ladrón más grande de la Argentina. Y resulta que ahora pedís un préstamo al FMI para fortalecer su balance. Anda. Bueno, esta es de las boludeces más grandes de todas. Ella dice, no, mirá, Milei quería cerrar el Banco Central. Entonces, si ahora vos pedís un préstamo para que el Banco Central tenga más dólares, significa que en realidad no lo querés cerrar, sino que el Banco Central incluso sea más fuerte que antes. Y la realidad es que este argumento es una estupidez, porque vos, si quisieses cerrar el Banco Central sin que el Banco Central tenga activos, o sea, por lo general dólares, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, que sus pasivos van a valer cero. O sea, suponete que yo a una... Ay, loco. No para de maullar. Es como que yo, por ejemplo, le haya dado a un amigo mío un papelito que dice vale por 1000 pesos. O sea, yo estoy endeudado por 1000 pesos con un amigo mío. Y suponete que yo tengo guardados otros 1000 pesos. Si mañana, por ejemplo, no sé, yo fallezco, entonces básicamente mi amigo va a cobrar esos 1000 pesos que yo tengo, ¿no? Entonces, su deuda, su papelito que dice vale por 1000 pesos, efectivamente su valor es de 1000 pesos. ¿Por qué? Porque existen esos 1000 pesos que a él le van a dar a cambio de su papelito. Son los 1000 pesos que yo tenía guardados. Ahora, si yo fallezco, pero no tengo esos 1000 pesos guardados, tengo cero, ese papelito no vale 1000 pesos, porque esos 1000 pesos que le tienen que dar a él por ese papel no existen, yo no tenía nada. Entonces, ese papelito pasa de valer 1000 pesos a valer cero. Bueno, con el Banco Central pasa lo mismo. El Banco Central emite pesos. Su deuda son los pesos, son las monedas que utilizamos nosotros, los billetes que usamos nosotros. Si mañana se cierra el Banco Central y este mismo no tiene activos, o sea, no tiene nada para respaldar esos pesos, si el Banco Central está vacío, ¿qué pasa con esos pesos? Bueno, que van a valer cero o van a tener la tendencia a disminuir mucho su valor porque no hay nada que los respalde. ¿Y qué pasa cuando tu moneda vale cero? Bueno, que los precios pasan a valer infinito, o sea, básicamente una hiperinflación. Sin embargo, si vos cerrás el Banco Central, pero el Banco Central tiene un montón de activos, claro, ahora esos pesos no valen cero porque hay cosas que a mí me pueden dar a cambio de esos pesos, o sea, están respaldados. Entonces, en ese caso no va a haber una hiperinflación. Esa sería la explicación simple. Es verdad que no es exactamente así porque esto es dinero fiat y el dinero fiat está respaldado por la confianza de la gente, o sea que funciona distinto, pero no importa. La idea es que si vos cerrás el Banco Central y el Banco Central no tiene activos, esto puede terminar muy mal. En cambio, si tiene activos, sí puede terminar bien. Claro, lo que pasa es que Cristina es una burra, ella no entiende todo esto. Ella piensa que cerrar el Banco Central significa, no sé, ir y poner una bomba literalmente en el edificio del Banco Central y ya está. Y así manejó la economía durante todo el tiempo que estuvo en el poder, como un simio. Papelitos de colores, como le llaman algunos a las letras firmadas por el Tesoro, por deuda en dólares
constantes y sonantes del FMI. Esto de los papelitos de colores lo sabes muy bien, porque el año pasado vos, Toto Caputo y Pausili, desde el BCRA, mandaron a pérdida letras intransferibles por miles de millones de dólares como si nada. Bueno, acá Cristina está diciendo, bueno, ustedes quieren endeudarnos con el FMI para pagar la deuda con el Banco Central y me echan la culpa a mí, Cristina, de esa deuda con el Banco Central, entonces esto es culpa de Cristina. Pero el año pasado, 2024, Caputo y Pausili también se endeudaron con estas letras intransferibles en el Banco Central, o sea, también aumentaron la deuda del Banco Central, entonces en realidad ustedes también son responsables o incluso son solamente ustedes los responsables. Bueno, habría que contarle a Cristina que acá hay un problemita con su argumento y es la magnitud. Mientras Cristina hizo que la deuda del Banco Central en letras intransferibles pase de 10.000 millones de dólares a 65.000 millones de dólares, o sea, hay una diferencia de 55.000, Milei lo aumentó en más o menos 5.000 millones de dólares, o sea, 5.000 millones contra 55.000 millones, o sea, es 11 veces más el aumento que llevó a cabo Cristina que el que llevó a cabo Milei. Me parece que debería tener en cuenta esto la señora que está escribiendo esta estupidez por Twitter. ¿Te diste cuenta que ese verso que siempre recitas, la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta de dinero, y que volviste a repetir en un encabezado de la nota de La Nación, es falso? Porque hace rato que la única receta que estás aplicando para controlar la inflación es tener pisado el precio del dólar oficial y rifar miles de millones de dólares para mantener a raya los financieros y evitar que se te dispare la brecha cambiaria y junto a ella los precios. Se nota mucho, Milei. Bueno, esto me parece increíble. Primero que está diciendo que Milei lo único que está haciendo para bajar la inflación es que el dólar esté barato. Y la realidad es que no, el gobierno dejó de emitir mucho dinero, no por nada hizo un ajuste del gasto público enorme, que es uno de los más, sino el más grande de la historia argentina. O sea, imagínate si Milei va a hacer uno de los ajustes más grandes de la historia argentina para nada, o sea, solamente, no sé, para divertirse. No, lo hizo para que baje la inflación, ¿se entiende? Pero es que lo más gracioso de todo es que la mina dice no, pero en realidad vos estás bajando la inflación a partir de hacer que el dólar sea muy barato y consigue que este dólar sea muy barato haciendo que el Banco Central venda muchos los dólares que tiene. Y me parece muy gracioso porque el Banco Central, sus reservas netas aumentaron en 5.000 millones de dólares y si nosotros le descontásemos todo el pago de deuda, creo que aumentaron en más de 20.000 millones de dólares. Sin embargo, durante todo el kirchnerismo cayeron más o menos 65.000 millones de dólares desde máximos. O sea, 5.000 millones positivo contra 65.000 millones en negativo. Y para ella lo que está mal son los 5.000, no los 65.000. Es una cosa inexplicable. O sea, se queja de cosas que hace Milei que encima ni siquiera son el plan económico, sino que son simplemente algo que rodea al plan económico, que no es lo principal, que ella también hizo y en una magnitud monstruosamente mayor. Es increíble, no puedo creer cómo es tan cara dura. El kirchnerismo literalmente lo único que hizo fue subir un montón el gasto público, o sea, básicamente reventar la economía y aguantar más o menos como se pueda vendiendo dólares. Bueno, ellos ahora se quejan de que el gobierno actual esté vendiendo dólares. Me parece impresionante. Rifar miles de millones de dólares, pero si hacías lo mismo vos y mucho más. Y la pregunta del millón, ¿qué te va a exigir el FMI con el tipo de cambio? ¿Devaluación antes o después de las elecciones? Bueno, esto es un poco estúpido, un poco ridículo, o sea, es como que dice, no, porque Milei estás ocultando que el FMI te está pidiendo una devaluación. Y me parece una discusión tan de segundo plano, o sea, si devaluará, bueno, devaluará, o sea, no creo que devalúe demasiado, será 20-30% como mucho. Pasa que ella está acostumbrada a la forma que tenía de funcionar su gobierno, que es básicamente hago todo mal, hago todo como el orto y aguanto con un dólar barato. Y después cuando se viene la devaluación, agarrate, se va todo a la mierda. Entonces ella piensa que este gobierno funciona igual, o sea que maneja la economía como la manejaría un simio, que es como la manejaban ellos. Y no, este manejo es un poco distinto, o sea, si efectivamente hay que devaluar, el gobierno puede aguantar muchísimo más sin devaluar porque todo el resto de las cosas está funcionando bastante mejor y en general para mí si tiene que haber una devaluación probablemente la haya cuando quiten el cepo y ya está y se solucionó el tema, o tal vez una después de las elecciones, pero de nuevo, o sea, no veo esto explotando por los aires como si pasaba después de cada devaluación que hacía Cristina. De hecho, la devaluación que hizo Milei al principio de su gobierno, pasando el dólar de menos de 400 pesos a 800, o sea, más que duplicándolo, fue justamente una devaluación que fue culpa de atrasar el tipo de cambio durante el gobierno de Alberto Fernández, cuya economía era manejada en los últimos meses por Sergio Massa. O sea, Milei ya devaluó para compensar el desastre que hicieron ellos y ahora quieren otra devaluación más. Y bueno, nada, que si tiene que suceder, sucederá, pero no veo por qué tanta prisa. Postdata. Y otra cosa, deja de repetir la mentira de que sos el primer gobierno de la historia que tiene superávit pagando deuda. Néstor Kirchner le pagó al FMI la totalidad de la deuda en 2005. El mismo año pagó el primer vencimiento del Bodem 12, título que se entregó en el 2002 a ahorristas en dólares que perdieron sus depósitos en manos de los bancos durante la caída de la convertibilidad, continuando con los vencimientos de 2006 y 2007, año en el que también
pagó intereses de la deuda reestructurada, con la quita de capital e intereses más grande de toda la historia, y los cupones del PBI, y todo ello con superávit. Te guste o no, Milei, con la gente adentro desendeudamos a la Argentina como nadie. Bueno, esto me parece increíble. O sea, ella dice, no, porque Néstor pagó un montón de deuda y con superávit fiscal. ¿Sabes por qué Néstor tuvo superávit fiscal? Porque literalmente no pagó la puta mitad de la deuda. Menos incluso, si no me equivoco. O sea, literalmente el Estado argentino no podía pagar y dijo, bueno, no voy a pagar la deuda. Vamos a renegociar y vamos a hacer una quita del capital enorme. O sea, te voy a pagar en realidad, no sé, un tercio de lo que te corresponde porque literalmente no puedo pagar. Claro, así cualquiera tiene superávit fiscal y así cualquiera paga la deuda cuando en realidad efectivamente no estás pagando un carajo. Entonces decir, no, mirá, porque en realidad Néstor Kirchner pagó la deuda con superávit fiscal. Sí, bueno, pero Néstor Kirchner no honró el 100% de toda la deuda que tenía que pagar. Milei de momento está haciendo eso, entonces la situación es completamente distinta y encima con superávit fiscal, ¿no? Que si Néstor Kirchner hubiese honrado toda la deuda que tenía que honrar, no hubiese tenido superávit fiscal, pero ni por asomo. La mina festeja la quita de capital más grande de toda la historia. O sea, la mina festeja que el Estado durante inicios del kirchnerismo era tan insolvente que la quita de deuda que se tuvo que hacer fue la más grande de la historia. O sea, ¿se dan cuenta lo que festeja? O sea, está festejando literalmente la mayor estafa en términos de deuda de la historia. Eso es lo que está festejando. No se puede creer. Con todas las consecuencias nefastas que tuvo esa quita de capital para la Argentina, que igual era inevitable por las malas gestiones anteriores que hubo, pero lo que veo es que no podés festejar eso. Es una idiotez. Además de que esto sucedió mientras el kirchnerismo tuvo el mejor contexto internacional de la historia. O sea, nunca a la Argentina le llovieron tantos dólares como durante esos años. Y después un detalle que soltó ahí, y es que dijo que en la crisis del 2001, cuando los bancos no le dieron los dólares a la gente, fue por culpa de los bancos. Dijo a manos de los bancos, si no me equivoco. Sin embargo, esto no fue por culpa de los bancos, fue por culpa del Estado. O sea, los bancos no le podían dar los dólares que le correspondía a la gente porque el Estado no le pagó a los bancos. Y así más vale que los bancos no van a poder. También eso que tiene el kirchnerismo con echarle la culpa de los bancos a todos, que igual los bancos son instituciones nefastas que habría que desregularlas un montón para que básicamente los bancos que son una mierda quiebren y solamente queden bancos buenos, pero no importa. Pero esa manía que tienen con echarle la culpa al sector privado cuando el verdadero desastre de la crisis del 2001 fue el Estado. Décadas y décadas de gestión de mierda terminaron en eso. El equilibrio fiscal, que todos sabemos que es ficticio, solo lo lograste con desequilibrio social. Ajustaste a los jubilados, a las provincias, a los universitarios, a la educación y a la salud pública, y en una muestra de crueldad extrema. Desequilibrio social. Antes no existía la pobreza. Recuerden que la pobreza se inventó el 10 de diciembre de 2023. Antes no existía la pobreza. Yo no recuerdo haber visto nunca a nadie sentado en la calle pidiendo nada. Eso empezó a pasar a partir de que Milei llegó al poder. Igual también durante 4 años en el gobierno de Macri, pero después no. Bueno, primero, sobre los jubilados, la realidad es que Milei ajustó menos a los jubilados que lo que hizo el kirchnerismo, así que básicamente si se queja ahora, antes se debería haber quejado mucho más. Obviamente no lo hizo porque ella estaba en el poder mientras esto sucedía. Después, sobre que se le quita dinero a las provincias, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo. La mayoría de las provincias viven de arriba, o sea, viven de subsidios de Capital, Buenos Aires y 2 o 3 provincias más superhabitarias. Entonces, si se le quita dinero a estas provincias, está perfecto. De hecho, ya están recibiendo de más. La coparticipación se debería eliminar a la mierda porque existe hace un montón de años y no funciona. Lo de que se recorta el presupuesto a los universitarios, la realidad es que las universidades tuvieron presupuesto récord en las últimas 2 décadas. Sin embargo, los resultados de las universidades son los peores de la historia reciente. O sea, básicamente nunca se hicieron tan mal las cosas en las universidades y nunca se gastó tanto dinero en las universidades como en los últimos años. O sea, básicamente el kirchnerismo hizo la gestión más ineficiente de toda la historia en las universidades. Y bueno, obviamente se quejan de esto ahora, no antes. Aparte de que el recorte de las universidades no es el recorte en el funcionamiento de por sí de las universidades, sino que es a salarios docentes. Y las universidades siguen funcionando literalmente igual de mal que antes. Entonces, en todo caso, debería de quejarse de los salarios docentes, que sí que es verdad que es un recorte que a mí no me gusta demasiado, pero no en todo caso de cómo funcionan las universidades, porque, repito, funcionan literalmente igual que antes. Después habló de recortes a la educación y sinceramente en este tema no estoy del todo informado, así que no podría hablar demasiado. Lo que podría decir es que, bueno, cualquiera que tenga una relación relativamente cercana con la educación sabe que hoy funcionan igual de mal de lo que funcionaban el año pasado, el anterior, etc. Y de hecho, la decadencia que se vivió, sobre todo a partir de la pandemia, y aquellos que hayan estado en clases lo habrán podido ver, es increíble. A partir de la no sé sinceramente qué pasó, es un tema que tengo que investigar, pero se fue todo a la mierda. El nivel educativo cayó y cayó fuertísimo. Después habló de la salud, donde básicamente voy a aplicar el mismo criterio que apliqué en la educación. Después habla de crueldad extrema. El kirchnerismo habla de crueldad extrema, que hizo pasar la inflación de 3% anual a 200% anual. O sea, básicamente multiplicó por 12 desde 2004 hasta 2023 el impuesto inflacionario. Por 12. O sea, el impuesto aumentó un 1100%.
12%, un impuesto que lo financia la clase media y los pobres. O sea, alguien que multiplicó por 12 un impuesto a los pobres está hablando ahora de crueldad extrema. Me parece increíblemente gracioso. Para mí, crueldad extrema es haber tenido 33.000% de inflación acumulada en los últimos años. Estás hecho un político de casta, cuidando votos a cualquier costo, aún el de planchar el dólar como Martínez de Os y Cavallo. Bueno, nada, Cristina diciéndole casta a Milei. Esto me parece increíble. ¿Cómo puede ser tan cara dura, boludo? En serio, lo pregunto. ¿Cómo puede ser tan cara dura? O sea, cuando ella agarre y le dice casta a Milei, la primera imagen que se le viene a la cabeza no es tipo, che, para, ¿qué va a pensar la gente cuando yo le digo casta a Milei? ¿No va a pensar que yo soy la casta? O sea, básicamente Cristina Fernández de Kirchner. A ver, se entiende de quién estamos hablando, ¿no? Eso que dijiste el lunes en América. Noto mucha gente enojada que habla del carry trade y no sabe ni sumar. Y sí, Milei, como no va a haber muchos enojados, no tienen un mango y saben que 3 o 4 vivos, en realidad son unos cuantos más, se la están llevando todas por la diferencia entre el dólar devaluado al 1% mensual y el peso cobrando intereses al 2,4% mensual. ¿En serio pensás que alguien te puede creer de que no hay carry trade? Bueno, literalmente en su puto fragmento se contradice porque Milei nunca dijo que no hay carry trade. Sin embargo, ella le está preguntando si en serio alguien se puede creer que no haya carry trade. La realidad es que tanto Milei como Cristina están de acuerdo en que existe el carry trade, entonces no tiene sentido discutir esa estupidez. Pero si tanto le molestaba el carry trade a esta señora, habría que contarle que el carry trade que hoy existe contra el Tesoro en realidad existía en el gobierno de Alberto Fernández contra el Banco Central, y que también existió durante literalmente todo el puto kirchnerismo, un carry trade con pasivos del Banco Central, obviamente contra el dólar oficial. O sea, básicamente se queja de algo que ella sostuvo durante 16 años, lo cual es, bueno, una caradurez más de todas las que leímos hasta ahora. Pero bueno, la realidad es que el carry trade es algo que se puede sostener. O sea, básicamente en un montón de estados del mundo existe el carry trade. O sea, básicamente pagar una tasa de interés, digamos, un poco más alta de lo que se debería de estar pagando, y se hace a propósito durante mucho tiempo en un montón de lugares, lo cual no quiere decir que yo esté a favor de eso. Lo que estoy queriendo decir es que no es que va a explotar todo sí o sí. Entonces, si el gobierno hace bien otro montón de cosas, la realidad es que puedes sostener un carry durante bastante tiempo sin que estalle todo por los aires. Por lo que no creo que tengamos que preocuparnos en exceso por eso, aunque sí ponerle un ojo encima. O sea, es algo que no se debería de descontrolar y el gobierno debería de ir bajando la tasa. Pero de nuevo, ¿cómo bajas la tasa de interés si no tienes reservas en el Banco Central y si a la vez querés bajar la inflación, por ende no querés que el dólar suba demasiado para mantener bajas las expectativas de inflación? O sea, en general lo que pasa es que la macroeconomía está reventada, está muy desordenada. Entonces, si vos tocas algo acá, explotan 25 cosas por el otro lado. Por eso hoy existe el carry trade, básicamente porque es una herramienta que necesitas sí o sí para que no se vaya toda la mierda. Ahora, justamente el problema es tener una macroeconomía desordenada. ¿Y quién desordenó la macroeconomía? Oh, Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, ¿de qué mierda se queja? Bueno, ya me estaba enojando. Hasta acá llegamos. Muchas gracias por ver este video. Dale like, suscríbete. Si querés unirte al grupo de WhatsApp, aparecer en los próximos saludos y ver videos exclusivos, puedes hacerte miembro o Patreon, te lo dejo en la descripción. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. Además, también puedes donar a través de Cafecito o de Mercado Pago, lo que también te dejo en la descripción. Y como siempre, por último, te mando saludos. Muchachos, se está yendo el calor. Los team invierno comienzan a festejar. ¿Cómo extrañaba grabar un video con buzo en vez de con una culosa cagándome de calor? Por Dios.